No hay mucho más que decir, pero recordar que esta semana que está terminando, la anterior también, trajeron a Bahía Blanca números de contagio récord. Estamos hablando de la pandemia de coronavirus, la llamada segunda ola, la nueva pandemia, como se le está diciendo también. Una situación que no es exclusiva de Bahía Blanca, claramente, está pasando a nivel provincial, a nivel federal. Y acá en Bahía Blanca tenemos también un extra, que es la difícil situación que nos lleva a tener una altísima ocupación hospitalaria. La segunda ola, sin lugar a dudas, ya llegó, y si bien está empezando, su altura ya ha superado a la de la primera ola con estos casos récord, también al rebrote que tuvimos durante el verano. Así que vamos a conversar un poco sobre la situación en la que estamos en la ciudad y qué se puede hacer con estas cuestiones en lo que hace a restricciones y medidas tomadas desde los gobiernos. Estamos justamente ahora en comunicación con el concejal Carlos Quiroga del Frente de Todos. Carlos, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Carlos, ¿recordás que hablamos algo así como hace un mes y decíamos que ya había señales de una posible segunda ola de la pandemia? Un mes después ya es una realidad innegable. ¿Cómo recibieron este repentino aumento de casos desde el bloque? Que recordemos que fue prácticamente de un día para otro. Pasamos de tener 20 contagios a 200 y luego 400. Bueno, ¿cómo tomaron este rebrote, esta segunda ola que llegó de un día para otro? ¿Y cómo ven la situación actual desde el bloque, más allá de que hoy estuvimos conversando sobre los tuits de Gisela Giuliani? Sí, repentino el brote, pero previsible. Digamos, se veía venir, era inevitable que esto sucediera. Hoy es el peor día desde que empezó la pandemia del año pasado en Bahía. Sí. Pero va a ser el peor día solo hasta mañana. Mañana va a ser peor que este. Y así sucesivamente, sobre todo si no hay una intervención contundente, fuerte por parte del intendente municipal, que parece estar, no sé, en algún lado, en algún retiro espiritual. Ante tamaña gravedad, su voz no se ha escuchado en estas horas. Y eso profundiza la preocupación, porque lo peor que se puede hacer en estos casos es no hacer nada, y eso es lo que está pasando lamentablemente, pese a las advertencias de los hospitales, que no tienen dónde poner los enfermos, que ya no hay más lugares, que están al borde del colapso. No se han reactivado las UCMAS, las unidades de cuidados mínimos, las unidades de cuidados mínimos ambulatorios, no se han potenciado para testeos masivos las unidades sanitarias. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada, no se ha limitado la circulación, sino que se alienta que eso continúe. En este escenario, la consecuencia no va a ser otra que la duplicación de los casos y el crecimiento de manera exponencial. Ojalá fuera solo la duplicación. Sí. Y ustedes desde el bloque esta semana hicieron un pequeño aporte con lo que es este proyecto de suspensión del cobro de estacionamientos para desincentivar el uso de colectivo, para reducir la movilidad, o mejor dicho, las aglomeraciones en el colectivo. ¿Cómo les fue con esto, Carlos? No, está presentado, hay sesión la semana que viene. Es una gota de agua en el océano, pero digamos es algo. Sabemos que los colectivos tienen un servicio ahí mínimo, con falta de frecuencias, con falta de unidades. Entonces hay horarios en los que sí van vacíos, y eso contribuye a profundizar la crisis que afrontan las empresas prestadoras. Pero también es cierto que cuando más falta hacen, tampoco hay colectivos suficientes, y entonces la gente va apretujada, sin la ventilación apropiada, y todo eso profundiza el contagio. Entonces decíamos, bueno, por lo menos como lo hizo el intendente de Juntos por el Cambio de Mar del Plata, o el intendente de Juntos por el Cambio de La Plata, suspender el cobro del estacionamiento, y aquella persona que tiene la posibilidad de tener su coche y poder usarlo, bueno, se sentiría motivado para dejar el transporte público y usar su coche, al menos durante un tiempo, para aliviar la circulación. Pero bueno, no sabemos siquiera si van a acompañar esto o no. La respuesta inicialmente ha sido por el no acompañamiento. Es que en realidad no tenemos respuesta todavía, lo presentamos. Digamos, si hubiera habido un verdadero interés ante eso, tiene el Ejecutivo las herramientas necesarias, sin necesidad de un proyecto votado por el Consejo como para aplicarlo. Pero no es solo que esto no lo han hecho, no escuchamos otras ideas, no somos convocados para ser partícipes de alguna otra acción concreta que permita aliviar la situación que se vive.
Claro, no hay una contrapropuesta y tampoco no hay una propuesta o un plan para mitigar la pandemia por parte del Ejecutivo Municipal. Eso está bastante claro. Pero de todos modos, Carlos, ¿no te parece que hay como cierta demora en la provincia en lo que hace al sistema de fases y Bahía Blanca? Digo, que Bahía Blanca siga en fase 4. ¿Te parece que está bien o no sería necesario ya que hubiéramos vuelto a fase 3, que es una disposición que toma la provincia? Sí, la verdad están con un enorme problema muy superior al de acá en el AMBA y eso es lo que me parece genera coincido. A toda la energía necesaria para frenarlo. Acá la fase se mantendría hasta el martes, pero de acá al martes el crecimiento de casos yo creo que tranquilamente va a llevar a que haya que revisar eso y cambiar de fase, pero si ni siquiera hay por parte del Ejecutivo Municipal la mínima acción de control de las restricciones mínimas también que rigen ahora, ¿qué van a controlar después cuando las restricciones sean mayores? Claro, eso te iba a preguntar. Hoy están promoviendo gente afina, Juntos por el Cambio, gente vinculada a ese espacio político, una marcha de supuestos padres independientes y autoconvocados, no al cierre. Y las escuelas están abiertas en Bahía. Claro. Hoy los chicos van a la escuela, el lunes van a ir y el martes van a ir. Y no se anunció un cierre acá en Bahía Blanca. No aún, puede anunciarse si cambia de fase. Y aún cuando eso sucediera, Juani, se está hablando de 15 días. Hoy ningún chico va a la escuela todas las semanas, todos los días. En promedio van una semana sí, una semana no, con lo cual esos 10 días hábiles de 2 semanas sin clases serían simplemente 5 días de volver a la virtualidad. Esto, digamos, no es el fin del mundo, no se viene nada abajo, al contrario, si esto alivia la circulación, más allá de que las escuelas son seguras, pero todo el entorno que significa la actividad escolar no, bueno, si esto alivia un poco la cosa, que son 5 días, que después se pueden inclusive discutir y negociar de acortar las vacaciones de invierno para compensar. Claro. Hay maneras de saldar esto, que no es esta obcecación yendo a la justicia y toda esta historia, esta sobreactuación de la red en la capital, para que los chicos sigan yendo a la escuela. Y ya le demostró el presidente hoy con el gráfico que se ha hecho público, desde que empezaron las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, la curva de contagio se disparó y fundamentalmente entre gente joven de 10 a 19 años hay un pilón de pibes y pibas infectados que antes parecían totalmente ajenos al efecto de la pandemia, ¿no? Sí, es cierto. Pareciera que también esto de forzar las clases presenciales sin tener en cuenta los indicadores epidemiológicos, que era lo que se había hablado en un primer momento, ¿no? Volver a clases presenciales donde la situación lo permita. Bueno, parece que fuera la base de la campaña electoral de este año de Juntos por el Cambio. No sé si coincidís, Carlos. Coincido absolutamente, es una enorme irresponsabilidad. Sí. Más allá de las previsiones que cada espacio político tenga de cómo le va a ir en las elecciones, lo que el gobierno del presidente Fernández y el gobernador Kicillof están haciendo es procurar salvar la vida de la gente, aliviar el sufrimiento de los argentinos y las argentinas, digamos, potenciar la campaña de vacunación. Felizmente llega una cantidad importante de dosis otra vez el fin de semana. Digamos, y nosotros lo único que han hecho es cuestionar ahí porque no llegaron las vacunas que prometió. No prometió. Lo que el presidente hizo público en su momento fue los números que constaban en los contratos que había suscrito y a los cuales el país se había comprometido a pagar una determinada cantidad de plata. Después, esto es un problema del mundo entero, con solo leer los diarios alcanza para darse cuenta que la provisión está dificultada en el mundo entero. Y respecto de las clases, lo mismo. Uruguay, el gran ejemplo del Río de la Plata. Uruguay está sin clases, Perú está sin clases, Brasil hay muchos estados sin clases, Alemania, Inglaterra, Francia. ¿De qué hablan? En Barcelona los bares están cerrados a las 5 de la tarde desde hace 6 meses. Y ni a nadie habla de la partida de defunción de la actividad. Pero bueno, en la medida en que sigan sosteniendo con el acompañamiento entusiasta de la prensa hegemónica, que esto es una cuestión de Cristina y de Alberto y demás, y vamos a terminar mal, vamos a terminar de la peor manera, lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente hay de un sector del periodismo a nivel nacional y a nivel local también como cierto empecinamiento en que la noticia sea que falten vacunas y no cuando llegan, ¿no? Muchos periodistas estamos con mucha alegría cubriendo cada vez que sale un avión para ir a buscar vacunas, cuando llegan a Bahía Blanca, cuando llegan a la región, y uno ve a veces colegas preguntando hasta cuándo alcanzan las vacunas, como si esa fuera la noticia, ¿no? Que se acabaron las vacunas. La misma vacuna que antes decían que era veneno, ¿no? Sí, que inocularnos veneno colectivamente. Bueno, por eso, con esa gente hay que lidiar y es difícil, pero ellos también van a ser eventualmente, si este virus, si algo tiene de particular, que ha democratizado la tragedia. Digamos, acá le toca a cualquiera de cualquier clase social y de cualquier manera
ideológica o de pensar, así que hay que ser un poco más responsables y hay que empezar a tomar en cuenta recaudos porque esto no terminó, por más que nos hayan pretendido hacer creer algo parecido. No, pareciera... No van a la escuela 5 días, no se va a terminar el mundo sí se puede terminar si no le metemos un freno rápido a la pandemia. Estoy totalmente de acuerdo, la pandemia no terminó, está recrudeciendo, incluso se habla de una nueva pandemia, así que no, bajo ningún punto de vista se puede decir que terminó. Carlos, aprovechando que nos quedan unos minutos, yo también recuerdo que hace un mes cuando hablábamos, vos habías estado participando de una movilización con movimientos sociales, también charlábamos sobre la inversión social que hizo el municipio, o mejor dicho, que no hizo el municipio por la pandemia. Recordamos también que se dijo que la plata de cultura iba a ser para la cuestión social, que después no se hizo. ¿Cómo estamos en ese sentido para la segunda ola? ¿Se sabe de algún plan municipal, algún programa para ayudar en lo social ante esta segunda ola, o va a ser lo mismo que el año pasado? No, se mantienen con los presupuestos que han votado para el 2021. En el caso de cultura, prometen ahora sí respetar y aplicar los recursos afectados, pero que son nominalmente los mismos del año pasado, o sea, son un 40% inferiores en capacidad de compra, pero además deberían haberse sumado a los recursos propios del 2021. Sí. Bueno, se comieron un presupuesto, eso no cambió nada, eso se mantiene así. Veremos ahora, en la medida que la demanda social, seguramente en la medida en que haya más limitaciones a la circulación, se va a potenciar, veremos qué hacen. Nación ya ha dado respuesta, están los 15.000 pesos extras para asignación universal, volver con aportes para las empresas, la ayuda para pagar los salarios. Hay una serie de beneficios importantes como para mitigar la cosa, no para que todo esté como si nada hubiera sucedido, pero claro, para aliviar. Desde el ámbito del municipio, tampoco el silencio también es atronador en ese sentido. No te hablan de lo que van a hacer frente al avance de la pandemia y la circulación del virus, pero tampoco de qué pertrechos tienen para hacer frente a las consecuencias que eso trae. No te hablan de nada. Ahí está mudo. No sé dónde está, no sé qué hace, no sé qué hizo el día de hoy, no sé qué va a hacer el fin de semana, no sé qué hizo ayer. Sí, está desaparecido de la visibilidad pública. Exacto, cuando estamos en un momento de emergencia donde, por ejemplo, intendentes de su mismo color político como el de Olavarría cerró todo porque se le venía la noche. Sí. Pero bueno, acá no, acá parece que nada. Y importa un pito que yo pregunte y diga dónde está Gay. El tema es que los ciudadanos y las ciudadanas deben escucharlo y saber a qué atenerse y saber que tenemos protección, que tenemos amparo de la máxima autoridad política de la ciudad. Bueno, en este momento preciso eso no sucede. Y vos, más allá de esto de que no se lo ve a Gay en la gestión, en el gobierno, en el día a día, políticamente, ¿dónde lo ves parado a Gay, siendo que él es un intendente que está en su segundo mandato, que no tiene reelección, y donde lo vemos también que está en este grupo Dorrego, que un día se junta con Jorge Macri, el primo del presidente, con el mismo presidente, lo va a escuchar, al otro día dice que lo quiere a Larreta de candidato? Digo, para estas cosas parece sí que hay cierta hiperactividad del intendente, y no para lo otro que es fundamental, que tiene que ver con gobernar, que vos decías, que no aparece. ¿En qué lo ves a Gay? No lo sé, está disputando poder, indudablemente, tiene muchos tironeos internos, no hay una gran heterogeneidad ahí en la cúpula que gobierna en la ciudad, Bernardo Moirano, Nardelli, Gay, etcétera. Pero bueno, eso es legítimo, forma parte del trabajo democrático, de las reglas, pero no debiera eso generar un descuido de lo que hoy es trascendente, importante, sustancial, que es hacerle frente a una pandemia con las consecuencias gravísimas, catastróficas que tiene. Y habla por ahí el secretario de Salud y te cuenta una cosa que vos la estás viendo, digamos, no me cuentes eso, contame qué vas a hacer para frenarlo. Claro. Y salen los directores de hospitales diciendo no hay más camas, código rojo apenas y no mucho más, y qué hacemos, y hay que tomar medidas ya, dice el presidente de la Asociación Médica. ¿Y cuál es la respuesta? Ninguna. Cero respuesta. No sabemos si hay unidades de cuidados mínimos ambulatorios posibles de activar rápidamente, como la que hubo en Liniers, en el Cono Sur, en el seminario, había en varios lados. No lo sabemos, no te lo cuentan, no estás al tanto. Y van a empezar a pasar estos casos de una persona grave a bordo de una ambulancia que no saben dónde dejarla. Eso va a suceder y ahí ya va a ser un poco tarde. Ahora hay tiempo todavía de moverse, pero si siguen así. ¿Y estas reuniones del comité de la mesa de contingencia no están funcionando? Pero están funcionando y le dicen todo lo que tienen que decir los profesionales, los representantes de los hospitales. Y queda todo ahí. Y queda ahí una cuestión hasta casi meramente catártica y nada más. Digamos, lo lógico de esta mesa es que vos, efector de salud, que vos que estás en la primera línea de la trinchera, plantees el panorama y reclames acciones concretas,
y otra cosa es que solo vayas, lo cuentes y terminó la reunión y a otra cosa. Claro. Por ahora no hay capacidad de reacción y eso nos preocupa. Bien. Y otra demanda también que nos han acercado varios oyentes tiene que ver con las unidades sanitarias, concretamente vecinos de los barrios de Villacerra y de Aldea Romana nos han dicho que están las unidades sanitarias cerradas. Los de Villacerra consiguieron un compromiso de Acrobiliano por la reapertura, pero Aldea Romana, que los acompañó en la reunión, todavía siguen esperando y les dicen que es por la pandemia incluso. Esto la verdad que es un disparate. Eso es mentira porque mucho antes de la pandemia el número de unidades sanitarias con que empezaron el gobierno fue después fue bajando, reduciéndose y no tengo el número preciso ahora a la mano, pero de las que encontraron cuando llegaron a las que tienen hoy hay una enorme cantidad en menos. Y en estas habían, revisado reacomodado el destino de algunas unidades sanitarias, sí, vinculando a las comunidades COVID y demás, donde tendrían que haber testeos masivos, que no los hay. Uh-huh. Así que ahí está, la verdad que es un desastre. El secretario de Salud es como dice Gisela Giuliani, es un comentarista de la crisis en modo catástrofe, pero con eso solo no alcanza. Si no propone nada para mitigar y para hacerle frente, estamos en riesgo. Bien. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. A vos, Juan, y muchas gracias. Un abrazo grande, Carlos. Adiós. Era Carlos Quiroga, concejal del Frente de Todos. Conversábamos sobre la situación de la segunda ola de coronavirus en Bahía Blanca.